En este video estudiaremos motores eléctricos en la industria. Como introducción, los motores eléctricos en la industria constituyen gran parte de la carga eléctrica demandada de los complejos industriales. De hecho, aproximadamente entre un 60 y un 70% de la carga eléctrica es consumida por este tipo de maquinarias, puesto que tienen aplicaciones muy útiles: bombas de agua industriales, por ejemplo, mezcladoras, molinos, bandas transportadoras, cortadoras, grúas. En instalaciones comerciales pueden ser también empleados en ascensores. Por lo tanto, debido a sus múltiples aplicaciones, pues se tienen que estos representan un buen porcentaje de la carga eléctrica demandada. Es por ello que es necesario conocer la parte de eficiencia de un motor, puesto que la demanda de un motor va a depender justamente de qué tan eficiente es, además de la potencia de dicho motor. Podemos definir la eficiencia de un motor de la siguiente forma: potencia de salida sobre potencia de entrada. Dicha relación se conoce como eficiencia. La potencia de salida de un motor se mide en caballos de fuerza, puesto que es una potencia mecánica o de trabajo. Por el otro lado, la potencia de entrada es una potencia eléctrica de alimentación y esta se mide en kilowatts. Obviamente, cuando se tiene que calcular la eficiencia, pues se tienen que comparar ambas potencias en las mismas unidades. Por ejemplo, para un motor monofásico, la eficiencia se calcula como los HP por 746, factor de conversión para pasar a kilowatts, por entre el voltaje por la corriente y el factor de potencia de dicho motor. Para un motor trifásico es similar, a excepción que es raíz de 3 por los voltajes y corrientes de línea a línea y siempre utilizando el factor de potencia. Como se puede observar, el factor de potencia en sí de un motor nunca puede ser 1, puesto que al ser una máquina que se basa en principios electromagnéticos, necesita consumir cierto porcentaje de potencia reactiva. Normalmente un valor estándar para motores pues anda entre 0.8 y 0.85, pero esto tiene que ser dado por el fabricante en la placa. Pues como sabemos, la eficiencia tiene que ver con que parte de la energía que entra, que es energía eléctrica proveniente de la red, se disipa en pérdidas producto del calor que se genera en el embobinado del estator, ¿verdad? de dicho motor. Pues eso hace que la energía mecánica saliente sea menor a la energía eléctrica entrante. ¿Qué factores hace que un motor sea de alta eficiencia? Bueno, hay una serie de factores de construcción que permiten mejorar la eficiencia de estos motores. Por ejemplo, utilizando acero de silicio, se reducen las corrientes de Eddy, se reduce las pérdidas del campo magnético. Esto es un tratado especial que se le hace al acero para evitar estas corrientes de Eddy o corrientes parásitas. Entre hierros más estrechos, se reducen las pérdidas magnéticas por fricción al aire con el rotor. Esto también aplica para transformadores. El entrehierro, entre más estrecho sea, pues se reduce estas corrientes por pérdidas magnéticas. Valeros de antifricción, esto hace que el rotor pueda girar más fácil y no se disipe tanta energía en forma de calor. Embobinados de cobre de alta eficiencia. Estos son resistentes a la humedad hasta 200 grados Celsius, aislamientos entre fases, correcto atado de cabezas para eliminar cualquier vibración. Armazón de fierro fundido, resistente a la corrosión, excelente disipación, acabado preciso para mejorar transferencia de calor. ¿Verdad? Toda la eficiencia va orientado a mejorar la disipación de calor con el motor, ¿verdad? Mayor área de la laminación, esto se reduce la dispersión de campo. Más cobre, ¿verdad? Y de mejor calidad para reducir la resistencia
a la corriente y reducir las pérdidas de flujo de corriente. En el mercado existen tres tipos de motores clasificados según su eficiencia. Tenemos eficiencia de tipo estándar, motores de alta eficiencia y de eficiencia premium. Aquí podemos observar la curva de eficiencia en función de la potencia que tenga dicho motor. Podemos observar que a motores de mayor potencia, pues se tiene que, de hecho, motores son más eficientes, puesto que la forma de construcción hace que disipen de mejor manera el calor. Ahora, podemos ver que hay diferencias notables entre un motor de eficiencia estándar que puede andar entre 0.70 a 0.90 en algunos casos, en motores ya muy grandes, pero en promedio andan por 70% de eficiencia, 85% de eficiencia. Esto hace pues que para un motor, por ejemplo, de 5 HP se tenga una eficiencia del 80%, lo cual un 20% de la energía suministrada por la red se convierte en pérdida del calor, cuando por ejemplo en uno de eficiencia estándar andaría por un 89%, ¿verdad? Y casi igual al de eficiencia premium. Los gobiernos tienen iniciativas para sustituir los motores de eficiencia estándar, ¿verdad? Que no son eficientes. Estas iniciativas de sustitución van desde financiamientos para motores hasta que en el país no se dejan ingresar motores de importación que no sean de alta eficiencia, arriba del 0.9 de eficiencia. Esto tiene que ver con las políticas de eficiencia energética que tengan cada país. La eficiencia eléctrica también depende del factor de carga de un motor. Es por ello que es necesario estudiar qué es este factor de carga. La potencia nominal de un motor eléctrico indica la potencia mecánica de salida o en el eje que es capaz de entregar el motor. El factor de carga es un índice que indica la potencia que entrega el motor cuando se encuentra ya en operación con relación a la que éste puede entregar. Entonces es una relación de qué tan cargado con respecto a su carga nominal se encuentra el motor, cuánta potencia está entregando con respecto a la potencia nominal de dicho motor. El factor de carga afecta a la eficiencia que pueda tener un motor. Se dice que los motores alrededor del 75% de un porcentaje de carga, estos adquieren su máxima eficiencia, volviéndose muy ineficientes cuando dicho factor de carga está por debajo del 50%. O sea que nosotros no vamos a comprar o no vamos a seleccionar un motor para que éste esté operando cerca del 50%. Nosotros vamos a querer que dicho motor se seleccione en base o que esté trabajando lo más cercano al 75%. Incluso puede ser un poco más, haciendo que este pues pierda un poco la eficiencia, pero no baje a eficiencias demasiado bajas, ¿verdad? Y obviamente esto repercute en el incremento de pérdidas y por lo tanto mayor consumo y menor trabajo entregado por parte del motor. También podemos observar que para diferentes potencias los motores aumentan su eficiencia manteniendo el factor de carga constante. Por eso se dice, como le repetía hace un par de diapositivas, que los motores de mayor potencia son más eficientes, tienen una mayor eficiencia. El factor de servicio es otro factor importante a considerar en los motores y este es un indicador de la capacidad de sobrecarga que puede soportar un motor eléctrico. Por ejemplo, un valor de 1.1 significa que el motor puede trabajar al 110%. Sin embargo, esto no quiere decir que tenga que trabajar continuamente a dicho valor. Este factor de servicio debe entenderse como la capacidad adicional que posiblemente se llegue a ocupar en muy raras ocasiones. Este factor de servicio es brindado por parte de los fabricantes y nos está diciendo qué tanto se puede elevar la capacidad de entrega de potencia o de trabajo de un motor
en función de la potencia nominal. Se puede cargar un 110%. Normalmente este factor se da como 1.1, 1.05. Y cuando el motor no nos indica qué factor de servicio tiene, lo más común es que este tenga un factor de 1.0. Entonces podemos definir la potencia máxima de sobrecarga de un motor como el factor de servicio multiplicado por la potencia nominal del motor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor de 10 HP, este nos podría dar hasta 11 HP si el factor de servicio es de 1.1. La selección de potencia adecuada para motores. En virtud que la mayoría de los motores eléctricos presentan su mayor eficiencia al 75%, como vimos en las gráficas anteriores, es conveniente que en la elección de la potencia de un motor sea para que trabaje a dicho factor de carga, o sea, al 75%. Así trabajará en el rango de alta eficiencia y tendrá un 25% de capacidad adicional para soportar mayores cargas de trabajo, evitando también el sobrecalentamiento de los motores. Entonces, los HP del motor se seleccionan teniendo en cuenta un factor de 75% y sabiendo que la potencia de flecha es o brake horsepower, que es la potencia de frenado que tiene la carga que se va a mover por dicho motor, ¿verdad? Por eso es necesario saber qué aplicación va a tener dicho motor, si es para mover un ascensor, si es para una bomba o si es para un ventilador. Entonces, todo eso tienen diferentes potencias de flecha. Entonces, lo que haremos es tener la potencia de flecha de dicho aparato que vamos a mover y pues dividir entre el punto 75 para que esto nos dé los HP del motor. Por otro lado, la potencia del motor, la capacidad del motor puede ser calculada si se conoce el torque requerido por el equipo que va a ser acoplado al eje del motor, mediante la siguiente ecuación. Esta es una ecuación muy utilizada en la parte práctica para calcular rápidamente en función del torque qué tipo de motor se necesita. En este caso, pues lo que nos dice esta fórmula es que para conocer los HP que necesitamos o la potencia de dicho motor, tenemos que multiplicar el torque, que sería la fuerza por unidad por distancia que necesitamos aplicar a una determinada carga, por las RPM a la que tiene que estar girando dicha carga, que dependiendo, por ejemplo, si es un ventilador, estas RPM pueden ser altas, o si es un motor para un ascensor, estas RPM es baja, ¿verdad? Porque la velocidad lineal del ascensor se trata de que no sea muy alta, a diferencia de un ventilador donde podemos tener RPMs muy elevadas, pero posiblemente el torque se disminuya, a diferencia de un ascensor donde se necesita levantar una carga más pesada. Entonces, en función de estos dos parámetros, de la multiplicación de ellos, se obtienen los HP necesarios, y esto se divide entre unas constantes, en una constante K, que es de 7.124 si el torque está medido en newton metros, y de 5.250 si el torque está medido en pie libras. Hablando del torque o del par de carga que puede brindarnos este motor, surgen ciertos conceptos. El par a plena carga, que el par a plena carga es necesario para producir la potencia de diseño a la velocidad de plena carga, comúnmente dada en las placas de los motores. El par a plena carga de un motor es a la vez la base de referencia. El par de arranque y el par máximo se comparan con él y se expresa en la forma de un cierto porcentaje del par a plena carga. O sea que se ocupa como referencia para el par de arranque y el par máximo. El par de arranque es el par de arranque o a rotor bloqueado, es el torque que el motor desarrolla cuando deja de estar parado, ¿verdad? O sea, es
el parque necesario para vencer la inercia propia del eje del motor. Obviamente a mayor potencia sea un motor, su eje va a ser mucho más grande y va a tener un mayor torque inercial o par de arranque. Par máximo es el máximo torque que desarrolla el motor, es usualmente expresado como un porcentaje del torque a plena carga. El par máximo de los motores ordinarios varía entre 1.5 y 3 veces el par a plena carga. En función del torque de arranque o el par de arranque, el torque máximo siempre dado como un porcentaje con respecto al torque a plena carga, existe una clasificación NEMA para según las aplicaciones que se vaya a tener el motor, así hay una clasificación de diseño que toman los fabricantes. Por ejemplo, un diseño tipo B quiere decir que tiene un torque de arranque y corriente de arranque normal. Por eso vemos que el torque de arranque anda entre un 100 y un 200% el valor del torque a plena carga, mientras que el torque máximo puede andar entre unos 200 y unos 250. Tiene una corriente de arranque normal y un deslizamiento menor al 5%. Tenemos aplicaciones típicas donde se encuentran este tipo de motores, son ventiladores, sopladores, bombas centrífugas, compresores, etcétera, donde los requerimientos del torque de arranque son relativamente bajos. Diseño tipo C, que son los más utilizados en la industria, son torque de arranque alto y corriente de arranque normal. Tienen torques de arranque entre 200 y 250 el torque a plena carga y el torque máximo anda por el mismo rango. Corrientes de arranque normales, deslizamientos menores al 5%. Las aplicaciones típicas son agitadores, bombas reciprocantes, compresores, ¿verdad? Donde se requiere una baja carga en el arranque. Por otro lado tenemos los diseños tipo D, que son torque de arranque alto y alto desplazamiento. Son torques que pueden oscilar el torque de arranque alrededor de 275 veces el torque a plena carga y el torque máximo puede también andar por los 275%. En este caso corriente de arranque bajo y un deslizamiento mayor al 5%. En este caso pues tenemos equipos con elevada carga de arranque como pueden ser elevadores, extractores, bombas de pozo. Datos de placa de un motor trifásico. Los datos de placa de un motor trifásico es la información que nos está dando el fabricante acerca del producto que nosotros estamos utilizando. Los datos más relevantes que podemos destacar son el nombre del fabricante, tenemos también el número de fases que tiene por el que se alimenta dicho motor, que en este caso es un motor trifásico, la potencia eléctrica de este punto 75. En este caso también tenemos el voltaje de alimentación de dicho motor. En este caso tiene dos voltajes de alimentación, uno en bajo voltaje que es 220 y uno en alto voltaje que es 380. Acá en El Salvador pues este voltaje puede variar desde los 230 hasta los 460, 480. Esto va a depender de la industria en la que se esté trabajando y también del voltaje de suministro que se tenga para dicho motor. El factor de potencia del motor, que en este caso es de 0.83, la protección IP que este tiene, ¿verdad? Protección a partículas sólidas y a humedad. Y también el factor de servicio o el service factor que tiene dicho motor, en este caso es 1.0, o sea que el fabricante nos está diciendo que no podemos sobrecargarlo más allá de la potencia nominal que ese tenga. La eficiencia del motor y algunas otras identificaciones de modelos que se tienen. Algo importante a destacar que, como les decía, este motor puede operar a dos voltajes diferentes, 220, 380, bajo voltaje y alto voltaje. Y aquí lo importante es que este es un motor de 6 puntas donde se aplica una conexión delta para
bajo voltaje y una conexión en estrella para alto voltaje. Entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, las conexiones de motores de 6, 9 y 12 puntas. Nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de motores de más de 3 puntas, en este caso 6, 9 o 12 puntas, porque esto nos permite una gran versatilidad a la hora de trabajar con ellos en la industria, puesto que estos motores, como vimos en la placa anterior, pueden trabajar a dos voltajes a dos diferentes voltajes de servicio, que pueden ser, ¿verdad? 220, 230. El voltaje alto puede ser 380, 480, 460. Eso va a depender de la aplicación en sí, del suministro que se tenga del motor. Pues en este caso lo que nosotros miraremos en el motor son 6 salidas, 6 puntas, y que dependiendo si nosotros vamos a alimentar el motor en bajo voltaje o en alto voltaje, así va a ser la configuración que nosotros estemos utilizando. ¿Cómo se enumeran las puntas? Pues hay varias formas de hacerlo. Se pueden enumerar las terminales a partir de W1, U1, B1, y las terminales del interior se enumeran de la misma forma, pero utilizando 2, ¿verdad? Subíndice 2. Otra forma común de hacerlo es también numerando las puntas 1, 2, 3, luego en el mismo sentido 4, 5, 6, ¿verdad? En sentido horario, por convención, ¿verdad? Empezando desde las puntas de adentro. Luego, como podemos ver, lo que nosotros queremos formar es una estrella. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para alto voltaje es unir las terminales W2, U2 y B2, ¿verdad? Y que en este caso son esas terminales de acá. Y luego las U1, B1 y W1 pues se alimentan directamente de la tensión de la red que se tenga. ¿Qué pasa si el fabricante nos da dicho modelo, pero en lugar de W y U se ocupan números? Pues se enumeran, como les comentaba, en sentido horario, partiendo del embobinado exterior hacia el interior, y lo que nos dice es que la terminal 1, la terminal 2 y la terminal 3 van a ser alimentadas y se tienen que unir las terminales 4 y 5, 6 del motor. Para la conexión delta, o conocida también como conexión a bajo voltaje para un motor de 6 puntas, en este caso lo que se tiene que hacer es hacer la delta, ¿verdad? Se tiene que unir W1 con V2, como se puede observar acá, como se puede observar acá, W1 y V2 están unidos. De igual forma se tiene que unir las terminales B1 con la U2 y las terminales U1 con las terminales U3 para ser alimentadas en las terminales U, B y W1. Esto también se puede ver en otra nomenclatura, como les comentaba, la nomenclatura basada en numeraciones del 1 al 6, ¿verdad? Para cada punta. Entonces, como se puede ver, lo que se hace aquí es en la línea 1 se alimentan las terminales unidas 1 y 6. En la línea 2 se alimentan las terminales unidas 2 y 4. Y en la línea 3 se alimentan las terminales unidas 3 y 5. Para un motor de 9 puntas o de 12 puntas, la nomenclatura o las conexiones son similares. Cabe decir que los motores de 12 puntas se han ido desfasando y ya no son muy utilizados, a no ser que este motor ya sea muy viejo, ¿verdad? Normalmente son de 6 o 9 puntas, pero obviamente es necesario conocer las conexiones. Entonces, tenemos una conexión, ¿verdad? Para conexiones de estrella doble. Esta estrella doble pues se puede observar que son estrellas puestas en paralelo, y esto es para bajo voltaje, puesto que estamos alimentando cada bobina con la tensión de bajo voltaje, que en este caso es 220. Entonces la nomenclatura se hace de manera similar, se enumeran 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre en sentido horario y yendo de la bobina exterior hacia la bobina interior, al igual que con la otra bobina, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el caso de que estos tengan 12 bobinas, si no estos, pues ya el fabricante, el motor ya los tiene unido internamente.
Ahora, ¿cómo debemos puentear o cómo debemos conectar cada una de las terminales que nosotros tengamos? Lo que tenemos que hacer es conectar la terminal 1 con 7, ¿verdad? Puesto que la vamos a poner en paralelo, y alimentamos con la línea 1. Conectamos las terminales 2 con 8 y lo alimentamos con la línea 2, y de igual forma conectamos las terminales 3 y 9 y lo alimentamos con la línea 3. Y puenteamos, en dado caso sea un motor de 9 puntas, las terminales 4, 5 y 6. Si es un motor de 12 puntas, las líneas o las puntas que van alimentadas son iguales, un puente se mantiene y lo único que se hace es puentear las terminales 10, 11 y 12. Aquí están sus equivalentes cuando se trabajan con nomenclaturas U, V y W. Tenemos la conexión en estrella para alto voltaje, puesto que aquí podemos observar que lo que se hace es una estrella serie, por eso también se le puede conocer con ese tipo de nombre. Entonces lo que se está haciendo es poniendo en serie los embobinados, dos embobinados, ¿verdad? En la conexión de estrella doble estarían en paralelo y aquí se hace en serie. Igual forma, las puntas se enumeran en sentido horario, partiendo de la punta más exterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, aquí las conexiones que tenemos que hacer son las siguientes. Para un motor de 9 puntas, lo que tenemos que hacer es unir las bobinas 4 y 7. Unimos también las bobinas 5 y 8. Y unimos las bobinas 6 y 9. Posteriormente, unimos las terminales 1 a la línea 1 y las terminales 2 a la línea 2 y la terminal 3 a la línea 3. Si es un motor de 12 puntas y se quiere conectar en un alto voltaje, que podría ser un 440 volts, 480, pues se tiene que puentear las terminales 10, 12 y 11. Esa es la única variación con un motor de 12 puntas. De igual forma tenemos sus equivalentes en nomenclaturas U, V y W. Finalmente vamos a estudiar los contactores, que son dispositivos de control y de suministro de energía para motores. Estos contactores funcionan en base a principios electromecánicos, donde se tiene una bobina del contactor, que son esas terminales que están siempre del lado derecho del contactor, viéndolo de frente, y pues esta es la bobina de control que, al ser energizado, o sea, pasar corriente por él, pues activa o en este caso cierra la bobina del contactor para que éste pueda suministrar energía de alimentación al motor. Para hacer este control de apertura y cierre se utilizan los contactos auxiliares, que se montan encima de los contactos principales, ¿verdad? El contactor principal, de esta forma. Estos contactos auxiliares son para hacer maniobras de conexión, desconexión, por ejemplo, arrancadores en estrella delta, y que cuando se tiene un PLC, pues este ya no es necesario, puesto que ya no se tiene una lógica cableada, sino se utiliza un PLC para controlar la alimentación del motor. El símbolo en un diagrama de un PLC, pues de un contactor, siempre estos son identificados con la letra K. Si tenemos más de dos contactores, pues pueden utilizar K1, K2, K3 hasta KN, ¿verdad? Los contactores que se necesitan. Dicho contactor siempre tiene una bobina principal, que es la de control, que acciona los contactos de fuerza, que estos vienen numerados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Siendo estos normalmente abiertos. Luego tenemos contactos auxiliares normalmente abiertos, que estos pertenecen al contactor auxiliar. Y tenemos también contactos normalmente cerrados en este tipo de contactores auxiliares. Y también este contactor pues se identifica con la letra K y se le asocia a un contactor principal, que si tiene K1 por ejemplo, todo esto podría ser K1.
Ahora, dependiendo del fabricante, pues podemos tener aquí normally open, que nos está diciendo que es un contacto normalmente abierto, normally close, contactos normalmente cerrados, ¿verdad? Y vienen de esta forma, normalmente abierto, normalmente cerrado y normalmente abierto. Igual, esto se puede leer en cada uno de los contactores que nosotros estemos utilizando. ¿Cómo queda un contactor conectado con un motor a una red de alimentación? Pues muy sencillo, nosotros lo que tenemos es que alimentamos cada una de las bobinas que tiene el contactor con cada una de las fases, dependiendo de la conexión también y el número de puntas que vamos a tener en el motor, ¿verdad? Teniendo esta configuración del número de puntas se hace en esta cajita del motor, ¿verdad? Donde se realizan esas uniones. Y únicamente pues nosotros vemos las puntas de salida de alimentación, ¿verdad? Ya sea sin importar si es un motor de 3, de 6, de 9 o de 12 puntas. Nosotros solo vemos la alimentación que es la que conectamos al contactor, ¿verdad? Esto está normalmente abierto. Luego, esta bobina también se tiene que alimentar, eso es importante. También hay que considerar que pues la bobina del contactor, si nosotros estamos utilizando un motor con una alimentación por ejemplo, a 230, tenemos que considerar que la alimentación que vamos a poner en este contactor también tiene que ser de dicho voltaje. Entonces, por eso es importante también especificar el voltaje al que va a funcionar el contactor. Entonces, lo que se hace es dejar la bobina del contactor, del contacto, digamos, de control abiertos, ¿verdad? Y esto se deja a través de un interruptor normalmente abierto. Y pues al accionar dicho interruptor, en este caso es una manija, al mover a la posición de cerrado, pues esto cierra, energiza el contactor y por la acción electromecánica que existe acá, el campo magnético que se genera, estos contactos se cierran y ya se puede alimentar dicho motor. Los motores y en las instalaciones eléctricas se ocupan dos diagramas diferentes, diagramas de fuerza y diagrama de control. Pues algunas veces también se le conocen a estos diagramas como diagramas fuertes o de fuerza y diagramas de señales débiles, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de control. Ahora, ¿cómo se ven estos diagramas? Pues son muy sencillos, son diagramas en este caso trifilares donde se tienen la alimentación, se identifica un contactor, ¿verdad? El contactor M que está alimentando a este motor. Y también acá tenemos la bobina de control o la bobina principal de dicho contactor que es la que se energiza y cierra estos contactos. Y tenemos contactos acá normalmente abiertos, ¿verdad? Y tenemos acá un botón que puede ser como de parado de emergencia que está normalmente cerrado, ¿verdad? Y al accionar pues se abre. Entonces así es como se identifican los diagramas de fuerza y los diagramas de control. Aquí podemos tener lógica cableada con contactores haciendo, por ejemplo, el arranque y paro de un motor, o puede ser el cambio de giro de un motor, o puede ser el arranque estrella delta de un motor, ¿verdad? Pues ya viéndolo en físico, estos contactores se colocan dentro de paneles de control que están montados sobre rieles, tienen unas pestañas para ser conectados sobre rieles y se cablean de la siguiente forma, ¿verdad? Esto puede ser una alimentación que va directo hacia un motor. Pues esto sería la parte de diagramas de fuerza y control y de motores eléctricos en la industria.